Gloria a Jesús, iglesia. Él es hermoso, ¿no es cierto? Qué hermoso es nuestro Rey. ¿Estás enamorado de Jesús? Él es hermoso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Gente como nosotros pasan circunstancias difíciles. De manera sorpresiva o no anunciada, enfrenta ataques. Y aquí el primer punto que quiero mencionar: ataques espirituales. Hay errores de vida, hay pecados que son solamente por las concupiscencias de nuestros ojos y por la conciencia de nuestra mente. O sea, es nuestro ser interior que nos hace pecar. Nuestras decisiones nos llevan por caminos de pecado. Y Dios va a juzgar eso a nosotros si nosotros no nos arrepentimos de eso. Pero, paralelamente a nuestro pecado individual, el tuyo y el mío, cuando lo hemos practicado, hay un factor influenciable, una influencia externa. Ya no sos vos. Y son los espíritus que rondan en este mundo. Efesios lo dice muy simbólicamente y muy claramente. Puesto que no tenemos guerra contra carne, es una verdad. Nosotros tenemos luchas espirituales aparte de las luchas mentales, de las que pasan por nuestra psiquis, por nuestra mente. Hermanos, toda nuestra vida no va a pasar eso. Mientras estemos en esta tierra, eso se va a acabar cuando vayamos con Jesús. Cuando estemos allí, ya va a ser la victoria final, la batalla final, y listo, se acabó. Pero mientras estemos aquí en esta tierra va a haber batallas. Es ahí donde aflora el temor. El temor frustra la obra de Dios. El temor quiebra la confianza en Dios. El temor quiebra el éxito de la iglesia. El temor derrota al cristiano. El temor destruye la voluntad de Dios. Como dice el pasaje, la lucha no es contra... Ya lo aprendimos esto, ¿no? No son las personas. Puede que la persona pueda ser un medio, un transmisor de una influencia espiritual para atacar tu vida, tu familia o la iglesia en su conjunto. Hoy, de hecho, yo creo que los gobernantes del mundo están siendo utilizados para que la iglesia sea atacada. Realmente hay toda una planificación en la oscuridad, en la perversidad de la oscuridad, que genera que la iglesia llegue a ser atacada plenamente, como en algunos tiempos hostiles en la sociedad eso ocurrió. Ahora, también podemos llevarlo a lo personal, a tu hogar, a tu familia, a tu entorno. Allí también hay luchas. Y por un lado está tu mente, que puede definir las cosas, diferenciar lo santo de lo profano, lo blanco de lo negro, lo bueno de lo malo, buscar el discernimiento, clamar a Dios para tener esa luz, para después no sufrir las consecuencias, hermanos. Pero, aparte de tu designio, el humano, hay luchas espirituales. ¿Cuántos creen esto? Hermanos, estos ataques espirituales trastornan las circunstancias de nuestras vidas, generan opresión, golpean a veces áreas de nuestra vida. Puede ser, esto otra vez vamos a poner a avanzar dos cosas. Por ejemplo, en la economía de nuestro hogar. Puede pasar que nosotros, por más que seamos honestos, justos, correctos, moralmente correctos, bíblicamente correctos, tengamos dificultades económicas, pero no nos va a faltar lo esencial. La Biblia eso es lo que nos promete. No nos promete riquezas materiales, sí espirituales, pero no nos va a faltar lo esencial. Ahora, también puede suceder la otra cara de la moneda, que yo tenga problemas materiales no por ataques espirituales, simplemente porque no soy un buen administrador de lo que Dios me da, o porque peco. Esas dos cosas pueden alejarme de una estabilidad económica. Pero hablando de lo contrario, de lo espiritual, Satanás puede generar en ese campo también luchas. Vamos un poco a las batallas terrenales. Aquellos que se oponen al evangelio, las personas, quienes critican nuestra forma de pensar y de actuar. Las personas se pueden mancomunar a Satanás. O sea, hay una iglesia satánica, hay gente que decide seguir a Satanás. Y también en otra menor escala hay gente que termina haciendo lo que el diablo quiere y no quiere
revertir sus caminos, quiere seguir en esa misma dirección de maldad, de egoísmo, de malos pensamientos, de malas declaraciones, de manifestar odio y tantas cosas más. Y esas personas para nosotros realmente son una lucha material, no espiritual. Porque en el trato, en la relación, en el conocimiento de ese ser, de esa persona, encontramos fricciones. Entonces eso es terrenal. Aconteció en la escritura que un rey llamado Josafat se encontraba sitiado. Te quiero contar la historia. Los moabitas, los amonitas y los meunitas se habían unido y le habían declarado la guerra al rey Josafat. Ellos estaban realmente muy preparados para la guerra. Se habían preparado para destruir a Josafat y su reino. El enemigo, según la Biblia, era muy numeroso. No te preocupes por seguir la lectura. Trata de escucharme, por favor. El enemigo de estos moabitas, amonitas y meunitas eran muchos. Era muy numeroso. Estaban bien armados, estaban bien preparados para la guerra. Los mensajeros que venían a informarle a Josafat le decían que era un ejército enorme. No solamente que estaban en desigualdad de condición, sino que también venían fallando otra vez más, como la historia que le conté anteriormente, y la otra, y la otra, y la otra, que sacamos de distintos relatos del Antiguo Testamento, que Israel le había fallado a Dios nuevamente, entonces estaban alejados de Él. Entonces, ante esta situación, Josafat reaccionó de una forma que es la que nosotros deberíamos reaccionar si aprendemos en aplicar la Biblia a nuestras vidas. Ante esta realidad, esta sensación de ataques, Él hizo algo y nosotros debemos hacer lo que Él hizo. La Biblia relata que Josafat buscó a Dios. ¿Cuántos buscamos a Dios cuando nos sentimos que nos están atacando? Vamos a un hecho personal. Un hecho personal. Una persona te ofende, se burla de vos, te ataca, te estafa, no sé, lo que se te ocurra. Es algo personal, una lucha material. ¿Se entiende? ¿Qué tenés que hacer cuando eso sucede? Buscar a Dios. Josafat no fue ingenuamente a enfrentarse a ese enemigo. No se hizo el superhéroe, tampoco se hizo el superado, tampoco se hizo, no sé, el todopoderoso, sino que evaluó la condición y se dio cuenta que necesitaba ir a Dios. Nosotros tenemos que evaluar nuestra vida a cada paso que damos. ¿Y sabes cuál va a ser la conclusión? Que tenemos que ir a Dios. Eso es hermoso que nos pasa en la vida. No son hermosos los ataques, pero es hermoso que nos lleva a buscar a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Frente a los ataques es previsible que nos asalte el temor y la incertidumbre. Dice la NTV que Josafat, lo expresa así la NTV, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara, que lo sacara de esa realidad, que le ayudara a salir de esa situación. El rey Josafat se sintió literalmente acorralado, hermanos. Ahora yo te pregunto, ¿te has sentido alguna vez acorralado? Podemos entender a Josafat entonces. Podemos comprender que lo primero que Josafat tuvo no fue confianza. Lo primero que Josafat tuvo fue temor. Lo primero que inundó su corazón fue el temor. Lo mismo que a nosotros. Igual. Quizás a vos te pase lo mismo. Venís luchando hace mucho tiempo con algo que sabés que Dios quiere de tu vida. Vos sabés que Dios quiere algo de tu vida. Sabés a qué te llamó. Sabés cuál es el propósito que tiene para con tu vida. Sabés el orden que Él quiere que tengas en tu hogar. Sabés lo que Él te pide de una búsqueda personal, una amistad con Él. Lo sabés. Lo tenés acá. Pero hay temor. Hay temor de afrontar responsabilidades.
Hay temor de simplemente trabajar para Dios. Porque quizás a veces trabajando en ciertas otras áreas seculares de la vida no hay tantos riesgos, no hay tanta exposición y no hay tantos peligros, no hay tanta oposición. Pero hermanos, hermanas, Dios necesita un ejército que encuentre en mí y en vos personas valientes. Aunque no lo busquemos de primero, vamos a tener que hacer la voluntad de Dios. Hay muchos relatos bíblicos que fueron así. Muchos. No fueron la mayoría aquellos que quisieron estar en un lugar, sino los que Dios quiso. Dios llamó a esas personas y le dijo: quiero que ocupes esta función. Quiero que ocupes este lugar, que realices esta actividad. Yo sé que Dios te llamó a cosas a vos. A cada uno de ustedes es una historia distinta, particular y singular con Dios. Pero en ese punto es lo mismo. Dios te llamó. Y vas a pasar un proceso y Dios no va a cambiar el propósito. Dios no va a cambiar el fin que tiene con tu vida. No lo va a alterar como no lo alteró conmigo, no lo va a alterar con vos. Ahora, puede que el mundo, Satanás, los demonios, estén poniendo todo su caudal sobre tu vida para atraerte, para alejarte de los planes de Dios. Puede que la sociedad toda, puede que el infierno en sí mismo, es una ilustración de esto más que nada, esté atacando contra tu vida para que no cumplas ese propósito. Pero el único que puede realmente frustrar la voluntad de Dios sobre tu vida sos vos. El único, no es Satanás, sos vos. Hay un montón de factores y todos esos factores tienen un rótulo: temor. Más allá de tus individualidades, el temor al trabajo, tu éxito en ese trabajo, el temor a realizarte en una profesión según tu edad, distintos factores. Ya te repito lo que te dije al principio: para Dios no va a hacer nada solucionar esa área de tu vida si las áreas espirituales están solucionadas. Por lo pronto, tu prioridad 1 es poner tus metas en Dios. No es lo terrenal tu prioridad 1. Hay gente que dice: me voy a organizar, espera Dani, da tiempo que yo voy a estudiar, voy a hacer aquello, lo otro, y uno de primera lo va bien, está todo perfecto. Pero ¿no sería mejor primeramente querer cumplir los propósitos de Dios y después organizar esas otras cosas? Hermanos, las situaciones inesperadas también pueden ocasionar en nosotros temor. La iglesia va a ser tremendamente atacada. La iglesia en todo el mundo y en esta región, en América, las cosas van avanzando de una forma tan rápida y tan acelerada que la iglesia va a ser profundamente atacada. Y si en vos y en mí hay tibieza, no vamos a saber cómo reaccionar. Nos va a avasallar el temor. Va a haber leyes que nos van a poner contra la pared. No van a haber, están las leyes. Se van a aplicar a nuestras vidas esas leyes. Y cada uno de nosotros vamos a estar aterrados. El otro día hablaba con uno de los chicos que están en evangelismo. Y le decía: tenemos que estar preparados porque es un honor vivir este tiempo. Es como lo que hoy decía en la mañana para los que no estuvieron. Hablaba de una palabra que tenía 3 significados en su etimología. Y el tercer significado hablaba de una mujer cuando está en el parto, está por parir. Y la idea de la etimología es lo que Jesús dijo, que ese momento de parir es tremendamente doloroso. Y la mujer se angustia porque sabe que tiene que sufrir ese momento. Pero después de hacer y pasar ese proceso, se goza en ese hijo que ve a los ojos y tiene en sus brazos. Y ese es el fruto que nosotros debemos lograr al pasar todas estas vicisitudes de la vida, que son y van a ser cada vez más difíciles. Pero en un punto hay cosas que si no las decimos vamos a ser cobardes. Si no las decimos vamos a estar fallando a Dios. Y vamos a tener que pagar el precio de decir la verdad con amor, con sinceridad, pero decirlo, no callarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos aún a poner en un plan de temor mayor?
No, ¿cómo voy a ir a evangelizar? Si a ver si todavía me detiene la policía. A ver si tengo que pagar algo por ir a evangelizar. ¿De qué estamos hechos, hermanos? ¿De qué estamos hechos? ¿Cuánta conciencia espiritual hay en nuestras vidas? ¿Cuánta reciprocidad a lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Cuán dispuestos estamos realmente? Ayer escuchaba a un joven en los comentarios de la mañana, un hombre de 30 años supongo, para mí es joven, y decía, ¿estamos dispuestos a morir por Jesús? Como estuvieron tantas generaciones dispuestas, y todavía lo están en distintos lugares del mundo. ¿Estamos dispuestos? ¿O nos gusta jugar al evangelio? Nos gusta competir. Mira, yo tengo mejor doctrina que vos. Vos estás equivocado con esta doctrina. ¿Qué no? ¿Nos gusta eso? ¿Nos gusta vestirnos de cristianos? ¿Nos gusta aparentar ser cristianos? ¿O nos gusta ser cristianos? Si somos cristianos, vamos a pagar el precio de Cristo. Vamos a seguir los pasos que Él realizó. Y en eso hay un martillo. En eso hay traición. En eso vas a encontrar tus Judas en la vida. En eso vas a encontrar tu Getsemaní. En eso vas a encontrar tus dolores de dolor. Pero escucha, después de ese profundo dolor vendrá la gloria del Señor sobre tu vida. Amén. Vale la pena que nazca eso a través del dolor del parto. Vale la pena que nazca eso. Vale la pena que puedas ver ese nacimiento espiritual en tu vida, ese fruto espiritual. ¿Cuántos hay hoy? ¿Cuántos frutos espirituales hay en mi vida y en tu vida? ¿Cuántos logros espirituales hemos tenido? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuán mejor personas somos? Realmente necesitamos dar frutos. Necesitamos crecer más abundantemente. Decirle al que está al lado tuyo, no nos quedemos quietos, tenemos que seguir creciendo y no tenemos que tener temor. Debemos prepararnos. Los que abandonaron el estudio, vuelvan al estudio. Los que abandonaron porque tuvieron temor, no voy a poder hacer esto, no puedo hacer las dos cosas, no puedo estar aquí, no puedo estar allá, no lo puedo pagar, no voy a poder estudiar. No hagas eso, no tengas temor. Estás llamado a servir al Señor. Paga el precio. Debemos prepararnos para la batalla, hermanos. Y el soldado, el guerrero, tiene que ser valiente. Aleluya. En el relato, en la historia de Josafat, lo primero que aprendemos es que ante los ataques debemos ir a la presencia de Dios. Nos quedó ese punto, ¿no es cierto? Debemos ir a la presencia de Dios. A veces cuando nosotros nos sentimos en esa situación, vamos a amigos. A veces nos vamos a nadie, nos encerramos en nuestra pieza y lloramos y nos abandonamos a la suerte. No, tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que ir a Dios en esos momentos. La NTV dice: de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. El rey Josafat buscó al Señor en oración. El rey Josafat proclamó ayuno sobre el pueblo. El pueblo se unió en clamor. Y como recientemente en otra prédica escuchábamos, el Señor pregunta: ¿ayunaron por mí? Cuando ayunaron, eso nos trae una conciencia de cómo Dios nos pregunta si lo que hacemos lo hacemos por Él. Está bien ayunar, pero ayunar correctamente, ayunar por Él, no por nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Si nosotros ayunamos por lograr cosas personales nuestras, seguimos teniendo la mente antigua, la mente sin Cristo. Si ayunamos para hacer lo que Cristo quiere que seamos, si sacamos nuestro egoísmo y realmente nos preocupamos en lo que Dios siente y piensa y desea, nuestro ayuno va a tener otra potencia. Y realmente no va a ser nuestra voluntad, sino la del Padre. Aleluya. Ante Dios debemos reconocer su poder y su grandeza. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en su presencia, ante este templo donde se honra su nombre. Podremos clamar a Él para que nos salve y el Señor nos oirá y nos rescatará. Si tenés temor, es hora de ir a la presencia de Dios. Es hora de buscar el rostro de Dios, porque Él te va a salvar.
Él te va a levantar de la angustia, de los interrogantes, de la tristeza, de la depresión, del malestar, del dolor, del fracaso. Él te va a levantar, amén. Él te va a levantar. Él te va a rescatar. Por la finalidad de Dios no es solamente que estés bien un poco de tiempo. Mira, a Lázaro lo resucitó, pero un poco de tiempo después Lázaro volvió a morir. ¿Entendés? Él tiene planes más extensos que la vida terrenal. Tienes planes eternos sobre nuestras vidas. El rey Josafat, él dijo: Señor, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Hermanos, el poder de Dios es algo que está en la dimensión espiritual. En lo espiritual vemos la grandeza de Dios. En lo invisible a los ojos. También la naturaleza manifiesta esa grandeza o la realidad de nuestra existencia. Pero realmente el portento de Dios está en el mundo espiritual. En la esfera donde Él vive, en la realidad donde Él vive, en la dimensión donde Él vive. Él es espíritu, dice la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ir a ese lugar, a lo espiritual. El poder de Dios también se manifiesta en la dimensión física, en lo material. ¿Cuántos lo han visto? De todos los que están presentes, ¿cuántos han visto lo sobrenatural de Dios en algún milagro en su vida, en una transformación? Levante su mano. Bien. El poder de Dios, tanto en lo espiritual como en lo material, es ilimitado. El rey Josafat sabía esto. Él reconoció que en el pasado Dios había obrado a favor de Israel. Y él dice: ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Yo me pregunto y te pregunto, cuando a veces te sentís en fracaso, ¿recordás? Yo hago lo mismo. ¿Recordamos de donde Dios nos sacó anteriormente? Yo en el trato con ustedes, en las charlas que tenemos así, en distintos ambientes o momentos, me cuentan: ¿sabes qué? El Señor me bendijo con esto, el Señor me bendijo con aquello, el Señor me bendijo con esto otro. El Señor respondió a tu necesidad. Lo hizo una vez, lo hizo otra, la hizo otra. Pero después, cuando estamos en una nueva necesidad, a veces reaccionamos como si Dios nunca nos hubiera ayudado. ¿No nos pasa eso? Reaccionamos como si nunca Dios hubiera hecho nada por nosotros. Como si no tuviéramos a quién recurrir. Como si no tuviéramos un lugar a donde ir a postrarnos a orar. Y lo tenemos. Josafat sabía que el Señor no le había fallado antes, por lo tanto tampoco le fallaría ahora. ¿Cuántos saben eso? Hermanos, Dios oye las oraciones. Dios oye las oraciones. No quiero repetir más que eso por unos segundos. Dios oye las oraciones. ¿Lo crees? Dios oye las oraciones. Dios oye las oraciones. Cuando le oraste con el corazón abierto, en ese momento que fuiste sincero, sincera, que realmente partiste tu corazón y te mostraste tal cual sos, sin fingimientos, sin religiosidad. Cuando fuiste sincero ante Él, Él escuchó tu oración. La escuchó. Y eso está en Él. Esperar el resultado. Quizá alguno ya lo respondió, a otro lo hará posteriormente. Pero Dios oye nuestras oraciones. Él responde a esas oraciones. Aleluya. Muchas veces sentimos que las oraciones no son tan fuertes como los ataques que tenemos. O sea, nos sentimos influenciados por el mal, influenciados por el enemigo de Dios y pensamos: no, pará, ya oré y no pasó nada. No es tan fuerte la oración como los ataques que recibo. Y no es así, hermanos queridos. Escucha estas palabras: oh Dios nuestro, no los vas a detener. Todo lo que te estoy diciendo está en la versión NTV.
Somos impotentes ante este ejército tan grande y poderoso que está a punto de atacarnos. Señor, ¿no los vas a detener? Señor, ellos nos atacarán y no sabemos qué hacer. Yo sé, hermanos, yo lo sé, por tu confesión y por tu realidad, que muchas veces no supiste qué hacer. Quizás algunos de ustedes ahora estén en esa circunstancia. No saben qué hacer. No saben qué decisión tomar. Están experimentando lo que experimentó el pueblo y Josafat en ese momento. Te voy a decir lo que hizo Josafat. Lo que deberíamos hacer nosotros cuando no sabemos qué hacer. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. Pero también lo que él hizo fue poner su confianza en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Tenemos que creerle a Dios sus promesas. Tenemos que bañarnos en las Escrituras y tener un trato permanente con Él y darnos cuenta que cada una de esas promesas bíblicas se harán vida en nosotros. Amén. Él cumplirá sus promesas. Si en los ataques, hermanos, que sufrimos en la vida, buscamos a Dios en oración, Él responde con gran poder. Ante los ataques, Dios manda que hagamos unas cosas. Él habló, Dios. Ellos fueron a buscar, el pueblo fue a buscar, y Josafat fue a buscar a Dios, y Dios habló a través de un intermediario, de un profeta. Y les dijo, lo primero que les habló y les señaló es que no tenían que temer. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, especialmente el rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no tengan miedo. Aleluya. ¿Cómo vencemos los miedos? Buscando a Dios, confiando en Él, creyendo. Es muy simple esto, hermanos, es muy básico, pero a la vez muy poderoso. Que si ejercemos todos los días esto en nuestra vida, vamos a encontrar victoria tras victoria y victoria tras victoria. Si creemos que en Él hay poder suficiente, y lo hay, para sacarnos de las amenazas y las luchas espirituales. Van a venir los demonios contra vos. De hecho, están invadiendo el mundo. Hermanos, yo te hablaba hoy de un temor individual y un temor colectivo. Por un lado vos podés decir, bueno, sí, Dani, uno de mis temores es que no me van a aumentar el sueldo y yo necesito que me aumenten el sueldo. Bueno, está bien, es un área de necesidad. Pero cuando hablamos colectivamente, lo que te decía hoy, cuando pensamos en iglesia, no en forma iglesia, no en forma individual, sino como cuerpo, podemos darnos cuenta que, miren, por darte una noticia, que lo deben haber visto algunos ya en las redes sociales. Disney, el año pasado, dijeron que el 50% de todo lo que hicieran, de lo que ellos diseñaran durante los años que siguen, iba a ser con cambio de género, que ya no iba a ser como antes. Los personajes abiertamente van a mostrar relación y unidad de personas del mismo sexo. Los superhéroes van a ser homosexuales y así sucesivamente. Durante décadas Dios nos vino hablando a las congregaciones, a las iglesias, de que tuviéramos cuidado con lo que viene de esos lugares y lo que llega a la mente de nuestros hijos. Yo he visto, recuerdo un pastor llorar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a seguir alimentándolos con eso? ¿Vamos a llevarlos para que consuman eso? ¿Vamos a seguir sobre las redes de lo común y convencional sin tomar una decisión? Sin decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero contaminarme ni contaminar a mis hijos con eso que Dios dice que es pecado. Yo no odio a esas empresas, no odio a los actores. Los puedo amar si los tengo al lado, pero no voy a escuchar ese mensaje. No voy a dejar que mis hijos lo hagan. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Nos vamos a dejar llevar por todo? Las redes, ¿a qué punto nos van a llevar? ¿A qué punto nos van a controlar? Nos dominan. Dominan nuestro tiempo, nuestros espacios. Apagan nuestras oraciones. Somos incapaces de venir quizás a una reunión de oración o una reunión de evangelismo, pero no somos
No tomamos la misma naturaleza para apagar el celular cuando lo tenemos que hacer. No lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir entregándonos a este mundo, a las luchas espirituales donde los demonios van a hacer lo que quieran con nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Te lo pregunto, me lo pregunto. Nos tenemos que preguntar. Satanás te llena la cabeza con música, con tendencias, con modas, con artistas que son manipulados, son títeres de poderes de la oscuridad para que tus hijos y vos también peques. ¿Qué vamos a hacer? Como muchas iglesias nos vamos a entregar a esa realidad. Vamos a pasar una película de Disney nueva que sea. Aquí la vamos a proyectar donde hay un homosexual, donde dos hombres o dos nenas se están besando. ¿Qué vamos a hacer? ¿No tenemos que tomar otra decisión? ¿No tenemos que ser valientes? Si yo te digo, te pongo esta presión, ya hay temor. Y Dani, pero pará, ¿por qué tendría que dejar de ver a Iron Man, mi hijo? O la nueva película que venga del Hombre Araña. Si el Hombre Araña va a ser homosexual. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es una tendencia de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? Tenés temor, ¿no? Si sos papá, lo tenés. Si no sos papá, pero te enfrentás a un televisor. Miren, yo soy loco de muchas cosas. No uso celular, la gente me dice, pero estás re loco, ¿no? ¿Cómo puedes vivir sin celular? No se puede vivir sin celular. Sí se puede vivir sin celular. Yo vivo sin celular. Hermanos, la iglesia tiene que desarrollarse en Jesús, no en el mundo, en Jesús. Tenemos que crecer en Él. Y la santidad que necesitamos para que ocurra, que vayamos a un lugar y haya una persona paralítica en una plaza y oremos y se sane, es la sanidad que vendrá a través de nuestra consagración. Mientras sigamos en impureza, no va a desarrollarse esa santidad en nosotros. Entonces tenemos que buscar la pureza, desearla, pelear, luchar por esa santidad. ¿Se entiende lo que les digo? Es lo que hizo Josafat. Josafat sabía lo que tenía que hacer, pero tuvo primero temor. Y Dios le dice, no tengas temor. Y después le dice algo más. No mires el poder de ese ejército. Lo que Dios le estaba diciendo. Y no mires las dimensiones de tu dificultad. Y eso es lo mismo te quiero decir. Quizás hay cosas que las ves demasiado grandes. Goliat, demasiado grandes. Ves montañas demasiado grandes que no se pueden mover de tu camino, pero no creas en las proporciones de esa grandeza. Mira la grandeza de Dios que es mayor. Amén. Mira la grandeza de Dios que es mayor. Dios te va a dar algo que va a ser más gozoso para tu vida. Dios te va a dar algo que va a ser más complementario en tu familia. Dios te va a dar algo que va a suplir lo que el mundo te da. ¿Cuántos lo creen? Va a ser la única manera que podamos enfrentar el día de mañana. Cuando esas leyes establecidas vengan y digan, acá tiene que pasar esto. La intendencia lo impone, el gobierno nacional lo impone. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dependerá de eso. Dependerá si estamos dispuestos a ir a un reino a través de nuestra entrega. Dependerá de nuestra condición. O si saldremos corriendo y nos vamos a ir a otra iglesia, donde esa iglesia nadie va a incomodar con su mensaje. Donde esa iglesia va a hacer todo. Qué lindo, todo esto está muy bueno, ya está, me voy a casa, me olvidé de todo. Voy a prender la tele, ya estoy con mi compu otra vez, ya está. Mañana hay otro culto. No, hermanos. Entonces el rey Josafat se inclinó, rostro en tierra. Mirá la actitud de Josafat. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a Dios, a viva voz al Señor, Dios de Israel. A ver. ¿Qué hicieron? Empezaron a clamar, a orar, rostro en tierra y a alabar. Lo siguen diciendo los versículos siguientes. Y los que siguen también. Siguen haciendo eso ellos. ¿Qué es lo que hacen? Primero clamaron a Dios, después confiaron en Dios y ahora lo alaban. ¿Qué tenés que hacer vos en tus dificultades?
¿Qué tenés que hacer cuando estás rodeado de espíritus que están queriendo que caigas, queriendo que peques, queriendo que dejes de cumplir la voluntad de Dios, queriendo que seas tibio, queriendo que no te entregues al servicio, queriendo que no doblegues el corazón a la voluntad de Dios? Tenés que postrarte en tierra y alabar. Amén. Alabar a Dios. Alabarlo simplemente y esperar que Dios actúe. Aleluya. Gloria al Señor. Si confiamos en Dios en medio de los ataques, debemos alabar antes que angustiarnos. A ver, ya te has angustiado mucho tiempo. Yo lo he hecho también años. Alabar. Cuando viene esa tristeza a tu corazón, no la dejes dominarte, porque también hay espíritus en eso. Alaba a Dios. Alaba a Dios. No te pongas a quejarte ahí. Alaba a Dios. Aleluya. Después de consultar con el pueblo, Josafat, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Un estribillo. Decían: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Aleluya. No importa el problema que tengas, Dios te va a sacar una vez más de esa circunstancia. Y cuánto más si estás en una dificultad por su nombre. Si estás en un breche por amarle a Él, por servirle a Él, cuánto más te sacará de esa situación. Gloria al Señor. Hermanos, cuando Dios responde con poder a nuestras oraciones, debemos expresarle con gratitud. ¿Cuántos lo creen? Dice la historia: luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza. La batalla había terminado. Ellos no combatieron con nadie. Fue el Señor que hizo, ya conocen la historia la mayoría de ustedes, se mataron unos contra otros los ejércitos que venían a atacarlos a ellos. Buscaron a Dios, se postraron ante Él, confiaron en Él, lo alabaron y le agradecieron. Aleluya, gloria al Señor. Entraron a Jerusalén victoriosos al son de arpas, de liras y de trompetas, y se dirigieron al templo. No fueron a sus casas, fueron al templo. ¿No te dice algo esto? El pueblo no fue cada uno a su hogar, fueron al templo. Aleluya. Hermano, si estás atravesando por situaciones difíciles, que las consideras que son superiores que vos, lo mismo pensaba Josafat, es hora de que vuelvas tu confianza a Dios.